el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Entonces, bíblicamente debemos leer toda la Biblia, y eso incluye el libro de Crónicas, hermanos. Amén. Recuerdo una ocasión en el instituto íbamos a ir a un rally. Yo estaba bien entusiasmado, hermanos, quería que gente fuera salva y dije, voy a leer el libro de Primera de Crónicas, hermanos. Y tenía un entusiasmo grande. Leí el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4 y llegué hasta el 5, hermanos. Porque son nombres. Sí, los que lo hayan leído me van a entender, hermanos. Los que no han leído ese libro no me van a entender. Hay que leer la Biblia, hermanos. Pero es un poco tedioso si somos honestos. Hijos y el hijo del hijo. Y dije, bueno, ¿qué me quiere enseñar Dios? Creo que quiere que tenga hijos, hermanos. Y era lo que había sacado de mi lectura hasta ese punto. Que Dios quiere que tenga una descendencia. Y vaya que había bastantes nombres. Pero yo dije, yo creo que Dios tiene algo más para mí en esta lectura. En Primera de Crónicas. Y después de nombres y puros nombres tremendos, hermanos, en sus tiempos libres. Por ejemplo, ahí en el 12 dice, y engendró a Bet-Raf, a Pasea, a Teína, y así es todo el libro, hermanos. Pero luego llegamos a este versículo número 9, versículo 9, y pareciera como si es un paraíso, hermanos. Estaba todo así como un poco desértico, y luego aparece un paraíso por ahí. Dos versículos que no tienen nada que ver con el contexto de la historia, hermanos. Y me puse a pensar, qué hermoso, hermanos, es cuando Dios contesta una oración, amén. Y nuestra vida está como medio aburrida, hermanos, como que no tiene mucho sentido, y en eso Dios manda una islita, manda un manjar donde no había nada, hermanos. Y yo considero un manjar esos dos versículos que están en medio de un desierto. Y nos dice el versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No sabemos mucho de la vida de Jabes, pero sabemos pocas cosas que le vamos a sacar jugo, hermanos, en esta noche para poder aprender, porque Dios nos dejó esta historia en la Biblia. Si queremos, estaba estudiando el libro Strong, donde nos da la definición en el hebreo, y la palabra ilustre significa honorable. Entonces la Biblia dice, y Jabes fue más honorable que sus hermanos. Si buscamos la definición en internet, es la definición distinguido o conocido por sobresalir en alguna actividad. Entonces no sabemos mucho de Jabes, pero lo que sabemos es que era diferente a sus hermanos. Él sobresalía en algo, hermanos. ¿Y cómo debemos ser diferentes, amén, hermanos? Me puse a pensar en José el soñador. Él tenía hermanos, pero él era diferente a sus hermanos. Le dieron la túnica de muchos colores, causó envidia a sus hermanos, pero José hizo la diferencia, hermanos, amén. Seamos diferentes. Dice la Biblia que Jabes fue más ilustre, fue diferente, tenía algo distinto que sus hermanos. No solamente fue así José, hermanos, sino también Caleb. Me puse a pensar en esos 12 espías, y dice la Biblia que Caleb tenía un espíritu diferente. Todos eran iguales, pero ese Caleb tenía algo, hermanos, un espíritu diferente, y somos llamados a ser diferentes, hermanos, amén. No solo Caleb, pero ¿qué tal Daniel? Dice la Biblia que tenía un espíritu superior. Me encanta estudiar los personajes de la Biblia que eran diferentes. Mucha gente está siguiendo la corriente y siendo iguales. Debemos ser diferentes y tratar de causar un impacto, hermanos, para el Evangelio de Cristo, para el reino de Dios, amén. Jabes era honorable, tenía un buen testimonio, era diferente a sus hermanos. Había algo en la vida de Jabes, hermanos. Después nos enseña algo más la Biblia. Nos dice que fue ilustre, fue honorable más que sus hermanos, al cual su madre, fíjense lo que dice, llamó Jabes. Las personas les ponían sus nombres hasta después de tiempo, de acuerdo a cómo reaccionaban, y su nombre hablaba mucho de la persona en los tiempos bíblicos. Y dice, y lo llamó Jabes diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. El puro nombre de Jabes tiene una enseñanza en sí mismo sola tan hermosa. Qué hermoso recordar, hermanos, que después del dolor viene la bendición, amén. Vayamos brevemente a Salmos capítulo 30, versículo 5, me voy a desviar un poco. Salmos capítulo 30, versículo 5. Yo no sé si alguien esté pasando por pruebas en esta noche, pero si así lo es, recuerda que es como Jabes.
Tal vez el parto fue duro, pero la bendición fue aún más grande, nos dice la Biblia, porque un momento, ¿cuánto tiempo, hermanos? Un momento será su ira. Esto no es el evangelio de la prosperidad, hermanos. Claro que va a haber problemas, pero dice un momento. No siempre, hermanos. Dios nos pasará por algún desierto, pero solo para llevarnos a Canaán. No vamos a vivir la eternidad en un desierto, hermanos. Si estás en un desierto es porque tal vez hay pecado. El pueblo de Israel se quedó en el desierto por pecado y fueron 4, están en Corintios. Pero cuando nos cruzan por un desierto es para llevarnos a ese paraíso, para llegar a Canaán, para llegar a la perfecta voluntad de Dios. Y nos dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura ¿cuánto tiempo, hermanos? Toda la vida. Luego nos dice, por la noche durará el lloro, y ciertamente habrá noches, y tal vez hay alguien pasándolas en este lugar, noches oscuras, noches frías. Pero nos dice, por la noche durará el lloro, hermanos, pero la noche no es eterna. Más a la mañana vendrá ¿qué? La alegría. El simple nombre de Jabes nos muestra, hermanos, que después de las pruebas vienen las bendiciones, hermanos. Amén. Después de la tormenta más negra sale el sol más brillante. Después de la tormenta dura brilla el arco iris, hermanos. Amén. Si estás en una prueba, hermano, debes de estar en una expectativa. Dios, ¿cómo vas a obrar? ¿Y cómo vas a obrar en mi vida? Dios quiere obrar en nuestras vidas, hermanos. Amén. Juan capítulo 16, versículo 20. El nombre de Jabes fue dado a luz con dolor. Nos dice Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros, ¿qué dice, hermanos? Tan segura como es nuestra salvación, hermanos, tenemos una salvación segura, nos lo da con la misma seguridad. De cierto os digo, el que crea el que me envió, tiene vida eterna, hermanos. Nuestra seguridad está segura, amén. Pero también con esa misma seguridad, es que va a haber pruebas, es que habrá dificultades. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y qué triste que diga esto la Biblia. Dice, y el mundo se alegrará. ¿Cómo hay gente perversa, hermanos? No encontré otra palabra. ¿Cómo hay personas que se pueden gozar en que una persona le vaya mal? Pero dice, y se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén, hermanos. Debemos de sembrar en lágrimas para regresar con regocijo. Esto lo enseña la Biblia a través de toda la Biblia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, hermanos. El simple nombre de Jabes es una hermosa enseñanza, que hay una bendición, pero fíjense lo que dice. La mujer cuando da a luz tiene, ¿qué dice? Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de qué, hermanos. Si alguien está pasando por una prueba, hermanos, qué hermoso es cuando Dios nos saca de esa prueba y Dios nos bendice y te olvidas de esa prueba. Debes olvidarte de esa prueba, hermanos. Amén. La Biblia nos dice, no traigáis a la memoria las cosas antiguas. Dios nos ha ayudado muchas veces. Amén. ¿Por qué le ayudas al diablo recordando cosas feas, hermano? Dice la Biblia que ya no se acuerda. Sí tuvo dolor, pero en vez de pensar en el dolor, le da gracias a Dios por ese niño tan hermoso. ¿Se imaginan qué mamá va a estar pensando en el dolor en vez de pensar en el hijo? Y así a veces somos tú y yo, hermanos. Dios nos ha dado tantas bendiciones, nos ponemos a pensar simplemente en los dolores de las pruebas, en vez de agradecerle por tantas bendiciones, hermanos, tan grandes que Dios nos ha dado. Realmente tenemos más bendiciones que pruebas en nuestra vida. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y dice la Biblia, la mujer ya no se acuerda, porque Dios la bendijo con un niño. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén, hermanos. Leve tribulación momentánea produce en nosotros un más y eterno peso de gloria. Tenemos un buen Dios, hermanos. Amén. Fue más ilustre
sobresalió de sus hermanos, fue diferente. La definición de su nombre nos da un bálsamo al saber que no importa la prueba, la bendición será más grande, y con la bendición nos olvidaremos de la prueba que pasamos. Pero lo más importante en la vida de Jabes, hermanos, regresemos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Primera de Crónicas 4:10. Lo más importante en la vida de Jabes, nos dice este versículo: e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Saben por qué fue diferente la vida de Jabes, hermanos? Porque oró. ¿Saben por qué fue diferente la vida de Elías a la nuestra, hermanos? Porque oró ferventemente. Se la Biblia en Santiago que era un hombre sujeto a nuestra carne, hermanos, era igual que nosotros, pero dice, pero oró fervientemente. No oró porque tenía que hacerlo, no oró solamente para no tener un cargo de conciencia en el día, oró fervientemente para que Dios obrara. Y Jabes oró, hermanos. Tenemos libros de oración, creemos en la oración, pero no oramos como debemos, hermanos. Podemos leer todo el día de la oración, pero lo importante es orar, hermanos. Y no solo el miércoles en la iglesia, sino cada día de nuestras vidas. Guárdanos no ser tentados, oraban los apóstoles, y ellos son mejores cristianos que nosotros, hermanos. Tal vez por eso fue más ilustre, por su vida de oración. La oración es un mandato, la Biblia dice orad sin cesar, pero aparte es un hermoso privilegio, hermanos, amén. Solamente ponte a pensar que cuando nos inclinamos, hermanos, o doblamos nuestra rodilla, yo me pongo a pensar en ese texto que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Yo me pongo a pensar cuando me pongo de rodillas como si me encara en la mano de Dios. Dice la Biblia que el que fuera humillado, hermanos, Dios nos va a dar gracia. Amén. ¿Y cómo necesitamos de su gracia? ¿Te imaginas que la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente? No es con temor, no es con miedo, es un trono de gracia, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero a veces no tenemos tanta fe en la oración. La Biblia no dice que nos pide mucha fe, hermanos, solo escucha. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjense la fe que nos pide, crea que le hay. Cuando tú oras, tú debes creer que estás hablando con Dios Todopoderoso, vamos, amén. Esa es la fe que nos pide. Creas que le hay, pero no solo eso, hermanos. Hay algo que me encanta aquí, y que es galardonador de los que le buscan. Si creemos que hay un Dios en el cielo que nos escucha, y lo creemos, amén, debemos de creer que hay un Dios que galardona, o otro sinónimo es que premia a los que le buscan. Cuando una persona se prepara para correr una carrera, hermanos, está ahí corriendo, y al final si gana lo premian y le dan esa medalla. La Biblia dice que Dios galardona a los que le buscan, y a veces no lo creemos. Debemos de creer, hermanos, amén. Ahora, ¿quién oró, hermanos? Dice la Biblia, y Jabes oró a una imagen, y Jabes oró a la Virgen, y Jabes, hermanos, no oró al Papa ni a un rosario. Dice la Biblia, y Jabes invocó al Dios de Israel. Nuestra oración debe estar dirigida siempre a una sola persona, ante Dios Padre, amén, hermanos. Ninguna imagen, ninguna persona, confiadamente ante Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, fíjense la oración, hermanos, fíjense su simpleza, pero su profundidad. Oh, si me dieras bendición. Qué oración tan hermosa. Un simple hombre sabiendo y reconociendo que sin la bendición de Dios no es nada ni nadie, implorando por su bendición en su vida, diciéndole, Señor, si me dieras de tu bendición. Qué oración tan hermosa, hermanos. Bendíceme, Dios. Me puse a pensar en Jacob, que le dijo, no te dejaré si no me bendices. Con una determinación, hermanos, y pasó toda la noche pidiéndole a Dios que le bendijera. Yo me pregunté, ¿será acaso una oración egoísta?
No oró por alguien más. No fue una oración egoísta. Fue una necesidad de su alma. Bendíceme, Dios. Dame de tu bendición, Señor. ¿Cómo necesitamos de la bendición de Dios, hermanos? Amén. Si Él nos bendice, todo estará bien. Si Dios pone su mano sobre tu vida, hermano, todo va a estar bien. Amén. No se emocionen. Estoy hablando que Dios bendiga una vida, hermanos. Amén. Debe darnos gozo que Dios quiera bendecirnos. Su oración no fue complicada, hermano, no tenía puntos. Bendíceme, Dios. Si me dieras bendición. El salmista sabía lo que pedía al orar. Escuchen su oración. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Luego dice, bendíganos, Dios, y témanlo todos los confines de la tierra. El salmista, su oración era muy simple. Bendíganos, Dios. Tan simple pero tan poderosa. A veces nuestra oración es tan larga, hermanos. Bendíceme, Dios. Abarca todo, hermanos. No hay nada que se le escape de bendíceme, Dios. Amén, hermanos. Cada mañana debes decirle, oh, si me dieras bendición. Es todo lo que quiero, Señor. Es todo lo que necesito. Oh, si me dieras bendición. Qué hermosa oración, hermanos. No es el tiempo, es la fe. Amén. Oh, si me dieras bendición. Todo lo demás es en vano, hermanos. Todo lo demás sale sobrando si tan solo podemos tener la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Saben que Dios se la dio a Abraham? Escuchen esto, hermanos, dice la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y le dice Dios, y te bendeciré. Oh, hermanos, qué bendición. Dios diciéndole a Abraham, te voy a bendecir. ¿Con qué propósito nos bendice Dios, hermanos? Dice la Biblia, vayamos a Génesis 12:1 brevemente, allá estábamos. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínate el mandato, qué fuerte, hermanos. Vete y sírveme. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Si ven, primeramente Dios nos da los mandatos, pero nunca hay un mandato solo. Siempre viene junto con una bendición, hermanos. Y siempre hay más bendiciones que mandatos. Cuenta los mandatos y cuenta las bendiciones, y hay más bendiciones que mandatos en estos textos. Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hermanos, fue padre Abraham, porque tenía una sola cosa: la bendición de Dios sobre su vida. Jabes le dijo, oh, si me dieras bendición. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero ¿para qué nos bendice? Dice la Biblia, y serás bendición. Dios nos bendice con el fin, hermanos, no de solo ser bendecidos nosotros, sino de serle de bendición a alguien más, hermanos. Amén. De gracia recibiste, date gracia. Él nos puede y quiere dar su bendición, hermanos. Regresamos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo con signos de exclamación, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Que el Señor ensanche tu trabajo, hermanos, tu ministerio, que más gente vengan a los pies de Cristo, amén. En tu familia, que tú tengas, padre de familia, el corazón de tus hijos. Que Dios ensanche, hermanos, cada obra. Como dice la Biblia, a veces lo vemos algo lejos, pero dice la Biblia, para que prosperes en lo que hagas. Debemos guardar su ley y entonces Dios hará prosperar tu camino y todo nos saldrá bien. Amén, hermanos. Por eso tenemos el manual de la vida, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Y luego fíjense lo que le dice esta oración, hermanos. Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Y fíjense esto, hermanos, y si tu mano estuviera conmigo.
Mientras yo leí ese texto, yo le dije: Señor, no te pido nada más. ¿Pudieras por favor poner tu mano sobre mí? ¿Pudieras poner por favor tu mano sobre la iglesia? ¿Pudieras por favor poner tu mano sobre cada miembro de la iglesia? No quiero nada más que eso, porque todo sale sobrando, hermanos. Salomón fue sabio al pedirle: dame sabiduría. Dios dio todo lo demás. Jabes fue sabio al simplemente orar: si pusieres tu mano sobre mí. ¿Por qué el salmista estaba tan confiado al decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué tanta confianza? Porque la mano de Dios estaba con el salmista, hermanos. Necesitamos tener la mano de Dios con nosotros. Isaías, fíjense lo que dice, hermanos. Isaías 41:13, vayamos para allá. Isaías capítulo 41, versículo 13. ¿Listos para salir a las 9:30, hermanos? Amén. Por poco y me persuaden, hermanos. Pero necesitamos oír esto, hermanos. Hermano, tener la mano de Dios en tu vida no es un lujo, es una necesidad, hermanos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene. ¿Qué dice, hermanos? Ahora eso que acabas de leer, imagínatelo en la mente. Que Dios ponga tu mano. Aquí estoy. Solo eso, Señor. No quiero nada más. Nada más tu mano. Jabes lo pidió, porque nosotros no podemos pedir. Te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. ¿Por qué nos dice no temas? Porque sí tememos allá afuera. Con tantas pruebas, hermanos, problemas, pero si su mano está contigo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque ahí está su mano. La oración de Jabes fue tan sencilla, que no es la oración, es el Dios de la oración. Pon tu mano, Señor. Solo pon tu mano. Pon tu mano sobre mi vida. El libro de Juan dice: nadie las arrebatará de mi mano. Yo le dije: yo quiero estar ahí en ese lugar, Señor, guardado en tu mano. David le dijo, entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La mano de Dios estaba con ese pequeño. Fue por eso que derribó a ese gigante. No fue David, fue Dios, hermanos. Su mano con David. Vayamos a Isaías 31:3. Isaías capítulo 31, versículo 3. Nos dice la Biblia: y los egipcios hombres son. ¿De quién temía el pueblo de Israel, hermanos? De los egipcios. Y a veces, ¿de quién tememos tú y yo? De cosas, hermanos, personas, como el pueblo de Israel. Pero dice este texto: los egipcios hombres son y no Dios, sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová, ¿qué dice, hermanos? Su mano. Al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos desfallecerán a uno. Simplemente fue que se moviera el dedo de Dios para que se abriera ese mar rojo, hermanos, y que la mano de Dios estuviera con el pueblo de Israel. Necesitamos de la mano de Dios sobre nuestras vidas, amén. Nehemías capítulo 2. Lo voy a dejar ahí porque luego nada más se quedan leyendo el versículo y luego no escuchan, hermanos. Ahí lo dejamos en el 2. En el año de Nisan, ¿verdad? No en el año Toyota, hermanos. Otro día ese mensaje, hermanos. Es muy fuerte. Recordemos la historia de Nehemías. Dios pone en su corazón ir y le dice: quiero que vayas y hagas un muro. Quiero que hagas mi obra. Y él servía de copero al rey, no tenía los recursos, hermanos. No sabía qué hacer, no tenía aliados. Va con el rey y el rey lo ve triste y le dice: Nehemías, te ve un poco diferente. Tú siempre estás alegre. Porque ese debe ser el testimonio de un cristiano, hermanos, alegres, amén. No vamos a estar con la sonrisa todo el día, hermanos, pero estamos confiados que tenemos un Dios soberano, hermanos, amén. Pero ese día lo notó un poco triste y se le hizo raro.
A algunos se les hace raro verlos contentos. Ah, caray, ¿qué te pasó? Ahora andas contento. No, hermanos, debe ser raro que alguien nos vea triste. No es porque no haya pruebas, es porque confiamos en el Dios de las pruebas, que es más grande que cualquier cosa. Y Nehemías, hermanos, no sabía qué hacer y va con el rey y le dice, pues Dios puso en mi corazón poder ir, levantar este muro. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Oh, hermanos, un cheque en blanco. Y dice que él oró a Dios ahí, hermanos. ¿Cómo creen que fue esa oración? Dame gracias, Señor. Vámonos. Él le dijo, rey, y le empezó a hablar y le dijo, necesito madera, necesito gente que me ayude. Y le empezó a dar la lista de las cosas que necesitaba. Y fíjense lo que dice el versículo 8, hermanos. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. Jamás pidió un muro, pidió madera. Estaba dispuesto a trabajar. Y dice, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y fíjense, hermanos, y me lo concedió el rey, pero ¿por qué? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Jabes le dijo, Señor, ¿pudiera estar tu mano conmigo? ¿Saben por qué hizo lo que hizo Nehemías? Porque era tremendo y elocuente, hermanos, y era un gran líder. Porque su mano, hermanos, estaba con Nehemías. Jabes sabía lo que oraba al decir, Señor, bendice mi vida y pudieras por favor poner tu mano sobre mí. Si su mano está con nosotros, hermanos, no hay nada más que temer. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Volvemos a nuestro texto y por aquí terminamos. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y Señor, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de malas decisiones, de malas personas, de personas que quieran dañarnos, de malos hábitos. Hermanos, si Él nos bendice y su mano está con nosotros, por consecuente, hermanos, Él nos va a librar del mal. Amén, hermanos, para que no me dañe. Y para terminar, vemos la respuesta de Dios, hermanos. Y le otorgó Dios lo que pidió. Wow. No se emocionen, hermanos, sé que es tarde, ya me pasé el tiempo. Y le otorgó Dios lo que pidió. Qué hermoso es pedirle algo específico a Dios y que Dios te lo dé. Y yo quiero decirte, hermano, no tienes que contestar, pero sé sincero contigo y pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que Dios contestó algo específico en tu vida? No digo que tengas aire y lluvia, hermanos, llueve sobre los impíos también. Es la Biblia que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermanos, que Dios directamente contestó tu oración? Que tú puedas decir, wow, Dios me dio eso. Porque yo no podía. Fue Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que Dios contesta oración y que es galardonador de los que le gustan. Su oración no fue muy complicada, hermanos, y quisiera que, siendo una oración tan sencilla, pudiéramos nosotros tomarla, hermanos, y orarla cada día. Mientras vamos al trabajo, hermanos, mientras vamos a cualquier actividad, hermanos. A veces decimos, ay, no tengo tiempo de orar, está muy largo. No, hermanos, mientras vas caminando. Fíjate, uno puede ir caminando y diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensanchas mi territorio. A veces lo único que ensancha es nuestro cuerpo, hermanos. Esos no, Señor, reprende esos diablos. Pero Señor, si tu mano, solo que tu mano esté conmigo, Señor. Nada más que tu mano esté conmigo. Y que Dios diga, y Dios contestó su oración. Oh, hermanos, qué hermoso día. Que Dios diga, por mi soberana voluntad quiero poner mi mano sobre ese hombre, sobre esa mujer,
sobre ese padre de familia, sobre ese hijo, sobre mi siervo. Y he aquí Dios contestó, le otorgó lo que pidió. Terminamos en Salmo 67:6, vayamos para allá, ahorita lo había leído, pero quisiera que lo leamos en la Biblia. Salmos capítulo 67:6. Nos dice el salmista: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Amén, hermanos. Amén. A veces decimos, nos castigará Dios, hermano, y a veces tan miedo tienes de orar. Ahora, Dios disciplina al que anda en rebeldía, hermanos. Pero si le estás obedeciendo, hermano, Dios te va a bendecir. Dios quiere bendecirte. Sería un mal padre al querer castigarnos, hermano. Dios quiere bendecirnos. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Simple oración para cada día. Bendíceme Dios y por favor pon tu mano sobre mi vida. Eso va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, nadie está viendo. Mientras el